7 de Ética Cristiana. Hoy trataremos el tema de homosexualidad. Entrando al final del siglo XX, se hizo cada vez más fuerte la voz que clama por los derechos de los homosexuales, reconociendo su expresión sexual y pidiendo los mismos derechos sociales. Las costumbres conservadoras que estaban en contra de la homosexualidad y que lo vieron como enfermedad, ahora se está cambiando su posición y lo están viendo en otro sentido más normal para la sociedad. La Sociedad Médica de Estados Unidos, en el año 1973, desecharon el punto de vista de ver la homosexualidad como enfermedad y comenzar a tomarlo como una orientación sexual. Muchas iglesias progresistas están tomando la homosexualidad más permisivo que antes. Aún más le permite la ordenación ministerial. Las iglesias evangélicas y católicas en Estados Unidos y en Europa han permitido la ordenación de pastores y sacerdotes homosexuales. A la vez, ellos proclaman que las iglesias deben salir de la perspectiva errónea de ver equivocadamente a la homosexualidad. En el año 2000, el actor Hong reveló su identidad como homosexual. Por esa causa, la sociedad coreana se levantó en un violento debate por la homosexualidad. Además, muchas organizaciones y las personas tratan los problemas de la homosexualidad atados junto a los derechos de los homosexuales. La verdadera clave es que desean cambiar la atmósfera sesgado en contra de la homosexualidad. Los defensores de la homosexualidad dicen que como los homosexuales también expresan la misma relación sexual, afirman que la sociedad debe recibir esta expresión sexual más naturalmente. Pero lo importante es que nosotros, los cristianos y la Iglesia, debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y tomarlo como base para nuestra vida, más allá de cómo la sociedad considere. Ahora veremos acerca de los que defienden al movimiento homosexual y a los que están en su contra. Primero, los defensores de la homosexualidad afirman que no debe prohibir la orientación sexual de los adultos. Ellos dicen que no está bien la relación sexual obligada o abuso sexual de menores, pero la relación sexual libre que se lleve a cabo por unión voluntaria entre adultos no se debe prohibir. Pero estar afirmando que cualquier relación que los adultos lleven a cabo, sea como sea, moralmente está bien, es una afirmación errónea. Está bien decir que si dos personas adultas se unen para robar, ¿está bien moralmente? Si dos personas adultas se unen para violar, ¿está bien moralmente? ¿Puede decir que está bien moralmente si dos personas se unen para secuestrar a un niño? Si dicen que el acto realizado por la unión de dos personas adultas está bien, esta es una afirmación equivocada. Aunque dos personas adultas se unan de manera justa, pero si la práctica está mal, el pecado es pecado.
Segundo, los defensores de los homosexuales dicen que la orientación sexual se mantiene. Es decir, ellos afirman que como ellos nacen con una orientación sexual, no puede hacer ya más nada. Como no se puede cambiar el color de los ojos, la orientación sexual que los homosexuales tienen no puede ser cambiado. Además, dicen que como la orientación sexual es hereditaria, no se puede tener por enseñanza. Por eso, ellos afirman, como una persona no puede ser discriminado por tener cabello rubio u ondulado, como es hereditario la orientación sexual de los homosexuales, tampoco se puede discriminarlos. Pero no hay ninguna prueba segura médica que respalde esta opinión de que la homosexualidad es hereditaria. En la mayoría de los casos, dicen que uno se vuelve homosexual por influencia llevada en ambientes, situación, circunstancias homosexuales. Incluso, si dijéramos que la tendencia homosexual fuera hereditaria, igualmente no hay nada que lo pueda justificarlo. Decir que como nació con tendencia violenta y se pase viviendo, golpeando a la gente, ¿estaría bien? Si naciera con tendencia hereditaria a la bebida alcohólica y a la droga, y lo pusiese en práctica, ¿podríamos decir que está bien? Es lo mismo. Está mal justificar diciendo que como nació con tendencia a la homosexualidad, no tiene otra que practicar la homosexualidad. La Biblia nos dice que el ser humano ha nacido con tendencia al pecado. Nosotros hemos nacido en medio del pecado por el pecado original de Adán. Salmos capítulo 51, versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, como nacimos con pecado original y con tendencia al pecado, ¿estaría bien estar cometiendo pecado? En la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. El que ha pecado tiene que responsabilizarse de ese pecado y recibir el juicio de Dios. Igualmente, es una afirmación errónea decir que no tiene otra cosa que practicar la homosexualidad porque ha nacido con tendencia hereditaria a la homosexualidad. Veamos ahora los versículos que contradicen la homosexualidad. La homosexualidad está siendo juzgada tanto bíblica y socialmente. En la Biblia hay muchos lugares que están en contra de la homosexualidad. La Biblia se opone implícitamente a la homosexualidad. Dios ha mandado que se amen y se casen entre personas de sexos opuestos. Dios ordena el matrimonio entre personas de sexo opuesto y no entre personas del mismo sexo. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, manda diciendo que se casen y tengan relación sexual entre dos personas de sexo opuesto. Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios permite la relación física entre sexos opuestos. Aquí la expresión sean un solo cuerpo tiene varios significados. Allí está incorporado el significado de que dos personas se unan
físicamente en relación sexual. Significa que haya relación sexual entre personas de sexos opuestos. Sodoma y Gomorra recibió maldición. En la Biblia se presentan dos generaciones pecaminosas representativas, es la del tiempo de Noé y la otra de Sodoma y Gomorra. En Lucas capítulo 17 dice, Jesús, como fue en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, así también será en los días del Hijo del Hombre. El pecado principal de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad sexual. El pecado de inmoralidad sexual fue tan grande que no solamente eran lujuriosas entre hombres y mujeres, sino también entre personas del mismo sexo. Génesis capítulo 19 dice, los ángeles fueron a buscar a la casa de Lot. Como los ángeles son seres espirituales, no tiene una imagen física. Pero cuando tiene que llevar voluntad al hombre, muchas veces toman forma humana para presentarse como siervos ante las personas. En ese momento, cuando se presentó ante Lot, se vino en forma de varón humano. Por eso, los ángeles habían entrado a la casa de Lot en forma de varones. En ese momento, muchas personas se acercaron a la casa de Lot y le dijeron, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí donde dice, para que los conozcamos, significa que querían tener relación sexual. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí representa que ellos querían tener relación sexual homosexual. Judas capítulo 1, versículo 7, las cuales de la misma manera que aquellos significa pecados de homosexualidad. Dice que estamos viviendo tiempos como la de Noé y Sodoma y Gomorra. Está aumentando la cantidad de homosexuales. Uno de los problemas sociales es la homosexualidad. Especialmente en los cuarteles del ejército continúa apareciendo más cantidad de pecados homosexuales. La ley de Moisés está en contra de la homosexualidad. Si vemos Levítico, no solamente prohíbe la homosexualidad, sino también dice que mate a los que ejercen la homosexualidad. Levítico capítulo 20, versículo 18. Levítico capítulo 18, versículos 22 y 23. La homosexualidad fue causa del juicio de la ira de Dios en tiempo de Jueces. Si vemos el libro de Jueces, dice que el pecado comenzó con la práctica de homosexualidad, que ellos cometieron pecado aborrecible en la historia del Antiguo Testamento. Jueces capítulo 19, versículo 22, la tribu de Benjamín recibió juicio mortal donde terminó con la matanza de 5,000 hombres, y esto fue por causa del pecado de homosexualidad. La época que hubo más pecado desenfrenado fue en el tiempo de los jueces, porque no hubo rey, cada uno hizo lo que quería. Jueces capítulo 19 fueron enjuiciados por Dios por causa del pecado de la homosexualidad. Dios juzgó el pecado
de los que habían practicado la homosexualidad. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Está condenando la homosexualidad entre los gentiles. Aquí registra el versículo específico para la homosexualidad. Aquí Pablo expresa que la homosexualidad como pecado es como pecado de la ira de Dios. La homosexualidad es aborrecido por Dios. Dios juzgó el tiempo de Noé, que habían caído en ese pecado. También Sodoma y Gomorra. Todo está revelado en Romanos capítulo 1 y expresa a la homosexualidad como, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La homosexualidad realmente es un acto vergonzoso. También dijo, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El orden natural de Dios es que haya relación sexual entre sexos opuestos, pero dijo que cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso Pablo expresó, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. De esta manera, el resultado de la homosexualidad lleva al juicio de Dios. El juicio más terrible es que sea desechado por Dios. No hay un mayor castigo que ser desechado por sus padres. El ser humano que tiene la imagen de Dios, ser desechado por Dios, quien lo creó, debe de ser el juicio más terrible. De esta manera, está revelando que la homosexualidad es pecado que acarrea la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios que los homosexuales no podían entrar al reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Obvio que por ser fiel no significa que nunca peque. Como dice en Eclesiastés, no hay ninguno que pueda hacer el bien en el mundo sin cometer ningún pecado. Por eso los fieles también llegan a cometer pecado, pero si fuese un verdadero fiel, se arrepentiría y cortaría el pecado. Pero si continúa disfrutando de este pecado de la homosexualidad, podemos pensar que esa persona no ha recibido la salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí cuando dice los nacidos de Dios, se refiere a los que han regenerado por medio de la palabra y el Espíritu Santo. El que realmente ha nacido de nuevo por creer en Jesús, cuando llega el tiempo en la cual corta todo ese pecado. Cuando no conocía a Dios, cometía terribles pecados, pero después de conocer a Dios, se arrepiente y corta todo pecado. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10, condena fuertemente a la homosexualidad. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Aquí, irreverente, sodomía, se refiere al pecado sexual de la homosexualidad. Juicio grande le sigue al pecado grande. Es un Dios que hace cosechar lo que siembra.
Una de las más terribles enfermedades contagiosas es la SIDA. Dice que esta enfermedad se expande por contacto y relación sexual, sobre todo más entre los homosexuales. Según los profesionales, dicen que muchos morirán por causa de esta enfermedad. Ahora veamos acerca de los que están en contra de la homosexualidad. Existen muchas pruebas que muestran social y moralmente que los actos homosexuales están mal. Primero, la homosexualidad es un acto anormal. Nuestra humanidad en sí muestra que la homosexualidad está equivocada. Los que practican la homosexualidad lo hacen a escondidas, porque ellos mismos saben instintivamente que lo que están haciendo es algo vergonzoso. Por lo tanto, la homosexualidad es algo que va en contra de la humanidad normal. Veamos varios casos. No hay ninguna persona que haya nacido homosexual, tampoco que haya nacido de entre dos personas del mismo sexo. Algunos homosexuales dicen que son así porque recibieron influencia hereditaria, pero todos los homosexuales se van convirtiendo en eso a medida que va viviendo. Además, como el acto homosexual es algo anormal, lo llevan a cabo un número mínimo de personas. Es difícil hablar de números exactos porque lo realizan en secreto. Cuando están entre los homosexuales, actúan de esa manera, pero cuando están separados, tienen relaciones normales con otras personas. Ante esto, podemos concluir que no tienen prácticas normales. Segundo, ninguna sociedad puede mantenerse por medio de los homosexuales. Para que la sociedad subsista, debe primeramente ser sano y tener relación sexual heterosexual para la procreación. Si no existe relación sexual sana heterosexual, tampoco existirían los homosexuales. Es decir, no puede nacer ningún ser humano a través de relación homosexual. La relación sexual heterosexual es absolutamente necesaria para la existencia de la humanidad. En caso de que aumentase el número de homosexuales y disminuyese el número de heterosexuales, la humanidad llegaría a su fin. Tercero, no es bien visto desde el punto de vista social. La homosexualidad está relacionada con fenómenos inaceptables para la sociedad. Según la investigación psicológica, podemos ver que la homosexualidad está relacionada con la satisfacción personal egoísta y realización personal. En conclusión, Dios nos está diciendo que el sexo humano debe ser usado en relación monogámica. En el Antiguo Testamento lo han considerado a la homosexualidad como pecado de muerte y en el Nuevo Testamento como causa de expulsión. La Biblia define la homosexualidad como actos anormales y bastante desagradables, sucios y pervertidos.
Por lo tanto, la homosexualidad, sea moral o socialmente, es considerada objeto de desprecio. No solamente es peligroso psicológica y socialmente, sino que lleva peligro para la vida de muchas personas. Desde estos puntos de vista y en base a la palabra de Dios, la Iglesia y los fieles deben oponerse terminantemente a la práctica de la homosexualidad. Pero la Iglesia debe condenar al pecado de la homosexualidad. Pero hay que tener tolerancia y compasión para con los homosexuales. Hay que aborrecer el pecado, pero no al pecador. A pesar de que los homosexuales actúen en contra del instinto de Dios, no es objeto de disgusto, sino de evangelización. Nosotros debemos ayudarlos específicamente y ser verdaderos prójimos. Concluimos con la clase 7 de Ética Cristiana. Muchas gracias.